Abran cualquier mapa moderno: Siberia, taiga, cordilleras, escasos asentamientos, espacios infinitos y despoblados. Ahora tomen un mapa de hace 300 años y verán algo completamente distinto. En ese mismo lugar, un país enorme, con nombre, con fronteras, con ciudades. Un país que llamaban Tartaria. Y no era un pequeño territorio en el borde del mapa. Era un espacio colosal, comparable en tamaño a Rusia o incluso mayor. Mapas de distintas épocas, distintos países, distintos cartógrafos, todos registran lo mismo: Magna Tartaria, la Gran Tartaria. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente extraño. La Enciclopedia Británica de 1771 dedica a Tartaria varias páginas de texto detallado. Cultura, comercio, ciudades, modo de vida. Más espacio que el dedicado a algunos imperios reconocidos de la época. Y en los libros de texto modernos, nada. Un vacío, como si nunca hubiera existido. Miremos los mapas. Europeos, británicos, franceses, alemanes. En todos ellos, durante siglos, aparece Tartaria. Está marcada en los atlas marítimos junto a otros estados soberanos. Y luego, en algún momento, simplemente desaparece. Sin ser renombrada, sin ser reformada, sin dividirse con ninguna explicación. Simplemente deja de existir en los mapas. Al mismo tiempo, en varios países. Eso ya no es un error accidental de un cartógrafo. Vayamos año por año. Tomamos un mapa del Imperio Ruso de principios del siglo XIX. Tartaria está ahí. Una región enorme desde los Urales hasta Kamchatka, con ciudades marcadas. Pasan unas décadas y ya no está en los mapas. Mapas británicos. En 1820, Tartaria todavía aparece. A mediados de siglo, ya no. Mapas franceses, lo mismo. Mapas alemanes, idéntico. Los nombres desaparecen casi simultáneamente de los mapas oficiales de varios estados. Y ahora lo más importante. Los mapas no son publicaciones en Internet. Los mapas eran aprobados por sociedades geográficas e instituciones estatales. Se usaban para trazar rutas de barcos, planificar expediciones, construir fortalezas. Un mapa es un documento oficial. Y ese documento oficial se reescribe, una y otra vez. Y cada vez, Tartaria se hace más pequeña hasta desaparecer por completo. Vamos a los archivos. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Sección de mapas antiguos. Catálogo digital. Referencia G7040. 1626. M4. Lo abro. Un mapa de Mercator del año 1626. En él, el territorio de Tartaria desde el río Volga hasta Kamchatka. Esos son aproximadamente 6.000 kilómetros. 7 usos horarios. Cuento literalmente los asentamientos. 214 puntos marcados en esa región. Ahora tomo un mapa de la misma zona del año 1850. Las mismas coordenadas, los mismos lugares. 214 marcas, desaparecidas. Un momento. Las ciudades no se disuelven en el aire. Si una civilización colapsó, por guerra, epidemia o catástrofe, deja rastros, ruinas, enterramientos, caminos. Los arqueólogos llevan milenios trabajando y encuentran huellas de culturas mucho más antiguas. Aquí, nada. Solo hay una explicación lógica. Esto no fue una desaparición, fue un reemplazo. Alguien quitó un nombre y puso otro. Como si un periódico publicara una noticia y luego retirara toda la tirada, y la siguiente edición saliera sin ese artículo. Y aquí, en los archivos, se pulsa el botón principal. La colección completa de leyes del Imperio Ruso. Archivo oficial. El 15 de enero de 1775, un decreto de Catalina la Grande ordenando el cambio de nombre de 847 asentamientos de los Urales y Siberia. Piensen en esa cifra. 847. En 3 años. Casi un cambio de nombre por día. Una operación administrativa colosal. Nuevos mapas, nuevos documentos,
nuevas instrucciones, nueva correspondencia, todo. Y aquí está el detalle más inquietante. Este decreto se publicó justo después de la supresión de la rebelión de Pugachev, y Pugachev operaba precisamente en los Urales y el Volga, en esos mismos territorios que luego fueron masivamente renombrados. ¿Coincidencia? Pensemos con lógica. Cambiar nombres no repara destrucciones. Las destrucciones se reconstruyen. Pero cambiar nombres es trabajar con la memoria. El Yaik se convierte en Ural. La ciudad de Yaik se convierte en Uralsk. La historia parece comenzar de nuevo. ¿Qué era exactamente lo que no podía transmitirse a los hijos? ¿Qué información había que borrar? Sigamos. El año 1928, el 12 de marzo. Una orden de la GPU con número específico. Retirar de las bibliotecas todos los libros y mapas donde aparezca la palabra Tartaria. La formulación: literatura ideológicamente dañina. Y aquí está la paradoja principal. El mapa fue publicado en 1850. Tiene unos 80 años. Han pasado 3 generaciones. ¿Qué tiene de peligroso un mapa de 80 años? ¿Por qué no dejarlo simplemente acumulando polvo en un estante, sino sacarlo específicamente y prohibirlo? La Enciclopedia Británica de 1771. 6 páginas de texto detallado. Hoy, un vacío. ¿Por qué en el 71 se describía con tanto detalle? La respuesta es incómodamente simple. En aquel entonces, la gente todavía recordaba. Todavía debatía, todavía hacía preguntas, y eso se consideraba peligroso. Por orden secreta, los mayores repositorios comenzaron a retirar todo lo que contenía la palabra Tartaria. De la Biblioteca Lenin, 100 volúmenes. De las bibliotecas de la Academia de Ciencias, decenas. De los archivos regionales, mapas, enciclopedias, atlas marítimos, catálogos estelares. Todo va a fondos reservados. Acceso solo con permiso especial. Luego los documentos fueron parcialmente desclasificados. El archivo existe, hay referencias, se puede verificar. Pero lo importante es el matiz. La Enciclopedia Británica del 71 es la primera edición. Precisamente esa está digitalizada y disponible en colecciones universitarias. Ábrala, busque la página de Tartaria. Esta enciclopedia es la edición original, y cuanto más autorizada es la fuente, más espacio le dedica. Eso significa, detrás de Tartaria había algo real y significativo. Ahora, la fortificación, la Gran Muralla China. La versión oficial, construida para protegerse de los nómadas del norte. Lógicamente, si el enemigo viene del norte, las troneras miran al norte. Esa es la lógica militar básica. Una tronera está diseñada para que el defensor dispare hacia donde viene el ataque. Pero ahora, atención. En tramos significativos de la Gran Muralla, las troneras están orientadas hacia el sur, hacia China. Eso es un absurdo desde el punto de vista de la versión oficial, pero precisamente ese absurdo es lo que engancha. ¿Es posible confundir la dirección de la amenaza al construir una estructura de miles de kilómetros? Solo quedan 2 explicaciones. Primera, cientos de ingenieros y miles de trabajadores se equivocaron sistemáticamente. Segunda, la lógica arquitectónica apunta al otro lado del conflicto. La muralla la construyeron quienes necesitaban protegerse del sur. Piensen en la escala. Recursos, tecnología, gestión centralizada, para levantar miles de kilómetros de fortificaciones inexpugnables. Esto no es una simple valla, es infraestructura a nivel estatal. Y el último detalle. En los antiguos mapas europeos, la frontera de Tartaria discurre aproximadamente a lo largo de la línea de la muralla, como si la muralla fuera precisamente la frontera entre 2 mundos. ¿Coincidencia? En los mapas anteriores al siglo XV, 2 estados, China y Tartaria. Después, la muralla permanece, pero Tartaria desaparece. La piedra no cambia.
Las troneras siguen mirando al sur. Lo que cambia no es la geografía, es la historia. Dirán, quizás las troneras fueron reconstruidas más tarde, por eso la orientación es diferente. Lógico, pero está verificado. La datación de la mampostería de las troneras, aproximadamente el siglo X. Análisis de radiocarbono, peritaje de laboratorio con 3 factores. El resultado es el mismo. Significa que en esos tramos, la muralla no funcionaba originalmente como escudo de China contra el norte, sino como escudo contra China. Entonces la pregunta principal es, ¿a quién protegía? Kazán. La versión oficial: Iván el Terrible tomó Kazán en 1552. Ese es el punto de partida. Pero en 2005, durante la restauración del Kremlin, se realizó un análisis de termoluminiscencia en las paredes de piedra. El método permite determinar la edad del material por su último calentamiento. El resultado: un momento. Si todo comienza en el siglo XVI, ¿de dónde vienen unos cimientos de fortaleza 300 años más antiguos? ¿Quién los construyó? ¿Dónde están los documentos? No son mediciones aficionadas. Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia. Materiales de expedición. Director: Siddikov. El documento está publicado, se puede leer. Se puede objetar, encontraron piedra antigua y la reutilizaron. Lógico. Pero no se trata de unas pocas piedras. Son paneles enteros de pared, bloques de 4 metros, mampostería de piedra. No es tecnología simple. Y luego se vuelve aún más extraño. Los cimientos datan del siglo XV. Los cimientos bajo ellos, del siglo XI. Y entre ellos, 1,5 metros de tierra limpia sin artefactos. Aquí hubo una ciudad que fue destruida o abandonada. Quedó enterrada bajo tierra, y la capa no está perturbada. ¿Quién destruyó el primer nivel? En las crónicas, Kazán se menciona por primera vez a finales del siglo X. Oficialmente, un asentamiento búlgaro. Entonces, ¿quién construyó fortalezas de piedra después de su destrucción? ¿Y por qué esto está tan mal reflejado en los libros de texto escolares? Abro el mapa europeo de Vitzen del año 1687, el mismo que usaba Pedro el Grande. Y allí Kazán está marcada como ciudad dentro de Tartaria. Las coincidencias son posibles, pero se acumulan demasiadas. Y aquí está el detalle que lo remata. En los cimientos encontraron anclajes de hierro, tirantes que unen la mampostería. Generalmente se asocian a prácticas constructivas más tardías, pero aquí los anclajes están empotrados en capas datadas del mismo periodo temprano. El conflicto es claro: o la datación es incorrecta, o alguien usó tecnologías que, según los libros de texto, aparecieron mucho más tarde. Tobolsk. Hoy, una tranquila ciudad turística. En el mapa de Vitzen de 1687, Tobolsk está marcado como la capital de Tartaria, un gran centro, comparable en importancia a Moscú. Vitzen no es un autor cualquiera. Era el alcalde de Ámsterdam, cuyos mapas se usaban a nivel estatal. Él dibuja Tobolsk como una ciudad de escala imperial. Ahora, el propio Kremlin de Tobolsk. Las partes superiores son de ladrillo cocido, una tecnología que se extendió ampliamente en un periodo determinado. Durante la restauración se estudiaron los cimientos. El análisis de termoluminiscencia da el siglo XV, aproximadamente 1400 a 1450. Un momento. Oficialmente, Tobolsk fue fundado en 1587. Los cimientos son 200 a 250 años más antiguos. Significa que el Kremlin fue reconstruido usando piedra ya existente. Y de nuevo la pregunta: ¿qué era esa piedra en el siglo XV? Oficialmente, Tobolsk todavía no existía entonces. Tobolsk fue fundado como un ostrog cosaco, una fortificación de madera, una empalizada. Pero bajo el Kremlin, piedra. Bloques perfectamente ajustados, un nivel de acabado propio de una ciudad de piedra, no de una fortaleza de madera. La disyuntiva:
O los métodos de datación son incorrectos, o la fecha oficial de fundación es la fecha en que el nuevo Estado tomó el control, no el nacimiento de la ciudad en sí. Sí, un solo peritaje puede equivocarse, pero aquí hay 3 métodos independientes: termoluminiscencia, radiocarbono, estratigrafía. Cuanto más profundo, más antiguo. Un solo resultado: una ciudad de piedra en Siberia de aproximadamente el año 1450. ¿De dónde? Es un documento publicado. Informe de expedición, año 2010. No un folleto turístico, una publicación oficial. Fundada en 1587, pero los cimientos son siglo y medio más antiguos. Y nadie lo explica en ningún lugar. Las coincidencias son posibles, pero Tobolsk no es el único caso. Las fortalezas en estrella. La forma de estrella con bastiones angulares es la escuela de ingeniería europea de los siglos XVI y XVII. Tobolsk, estrella. Omsk, estrella. Tomsk, estrella. Arquitectónicamente parecen diseñadas según los mismos principios que las fortalezas de Italia o los Países Bajos. Y aquí, el absurdo. Están en la taiga, a miles de kilómetros de los grandes centros europeos de ingeniería. Y sin embargo, la fortaleza parece sacada de los planos de Ámsterdam. Oficialmente las construyeron tribus locales y cosacos, pero una fortaleza en estrella no es entusiasmo. Es geometría, cálculo, balística. Un bastión es una proyección que permite disparar a lo largo de la muralla. Los ángulos se calculan para que no queden zonas muertas. Un error de unos pocos grados y aparece un tramo donde el enemigo puede acercarse sin estar bajo el fuego. En Europa, esto lo hacían ingenieros militares profesionales, con planos y tablas. Miremos las cifras. La fortaleza de Tobolsk. Perímetro de unos 2,5 kilómetros, 7 bastiones. Ángulos perfectamente calculados. Esto no es intuición, es un proyecto. Hay estudios que muestran que las fortificaciones siberianas tienen análogos exactos en Europa. No solo similares, prácticamente idénticos. La versión más popular: ingenieros europeos contratados. Razonable. Pero en los archivos, nada. Ningún documento sobre especialistas extranjeros en estas ciudades antes del año 1700. Y un detalle más: la orientación de las puertas. En varias fortalezas, las puertas apuntan exactamente al este. Los objetos están dispuestos según la línea solar. Esto no es casualidad ni simple conveniencia. Es una tradición. Una tradición que requiere conocimiento e intención. La fortaleza de Omsk. Según algunos datos, los ladrillos datan de mediados del siglo XV. Oficialmente, Omsk fue fundado en 1716. La diferencia: 270 años. El mismo escenario se repite una y otra vez. Tobolsk. Los cimientos oficiales son significativamente posteriores a los reales. Omsk. Los materiales y la forma de la ciudad son más antiguos que la fecha oficial. Kazán. Bajo el Kremlin hay una capa más antigua que la historia aceptada. Cada vez lo mismo. Una brecha de 100 a 300 años entre lo que está en el suelo y lo que está en los libros de texto. Surge la sensación de que alguien llega a una ciudad ya construida, cambia el nombre, pone su propia fecha y declara: «Yo la construí». Todo lo anterior se borra. En el mapa antiguo, la ciudad existe. En el nuevo, la misma ciudad, pero con otro nombre y otra historia. Y el arquitecto también es otro. La piedra, la geometría, las tecnologías, todo apunta a un origen diferente. Se plantea una disyuntiva que resulta incómoda. O en Siberia existió una civilización avanzada con un nivel de ingeniería europeo, o la historia oficial subestima sistemáticamente la antigüedad de estas ciudades. San Petersburgo. Aquí todo se vuelve aún más duro. A mediados de los años 80 del siglo XX, durante la construcción del metro cerca del Almirantazgo,
A una profundidad de unos 40 metros, los trabajadores no encontraron tierra ordinaria, sino un vacío. Un pasaje subterráneo, paredes de piedra, piedra trabajada, mampostería que no se parece ni a una alcantarilla ni a una instalación de servicios. Se redacta un informe técnico con coordenadas, dimensiones y descripción de materiales. Y aquí está la pregunta que rompe toda lógica. San Petersburgo fue fundado oficialmente en 1703. ¿Qué es esa construcción de piedra a 40 metros bajo una ciudad que todavía no existía? Se puede decir una alcantarilla antigua, razonable, pero las profundidades no coinciden. Los primeros sistemas de alcantarillado son de metros, no de decenas de metros. Aquí, 40. Y la tecnología no es del siglo XIX. Las piedras están ajustadas como en las catedrales europeas. La versión oficial de San Petersburgo comenzó en un pantano, con madera y ladrillo. La piedra llegó más tarde. Entonces queda un pensamiento inquietante. O bajo San Petersburgo había otra ciudad, o el nivel del suelo subió significativamente, y la distancia más corta al nivel antiguo se encontró por casualidad durante la construcción del metro. Desde 2010, durante la ampliación de las estaciones, se vuelven a encontrar construcciones de piedra a 30 metros de profundidad. Largas y altas paredes de piedra fundamentales. Y de nuevo el conflicto. Oficialmente, la construcción comenzó en el siglo XVIII. Las fortificaciones suecas de ese período eran de tierra. Ningún monolito de piedra. Y de nuevo, el golpe principal. 30 metros de profundidad. El suelo se acumula centímetros por año. Es un proceso natural. Entonces, solo quedan dos explicaciones, ambas incómodas. O la construcción es significativamente más antigua de lo que se cree, o hubo un cataclismo puntual, un enterramiento masivo que sepultó el nivel antiguo de golpe. Y lo más revelador, el área se cierra. A los arqueólogos se les da el mínimo de tiempo. Las excavaciones se interrumpen. Nadie lo estudia a fondo. ¿Por qué preocuparse por unos cimientos que no aparecen en los libros de texto? El año 1770. Pugachev levanta una rebelión en los Urales. Se proclama zar. Exige restaurar el antiguo orden. Un momento. Pedro III fue derrocado en 1762. Gobernó menos de un año. ¿Qué antiguo orden se puede exigir restaurar tras un reinado tan breve? No especulemos. Abramos lo que realmente se conserva. Los manifiestos de Pugachev. Hay unos 15. Están en los archivos. Si resumimos su contenido: devuelvo las tierras, las aguas y los bienes que los boyardos arrebataron. Restauro la antigua fe y las antiguas leyes. Está claro, se refiere a los viejos creyentes, perseguidos tras la reforma de Nikon. Pero Pedro III no abolió ningún orden. Gobernó desde 1762, y la cuestión de los viejos creyentes tiene sus raíces en 1613, el punto de cambio de dinastía, cuando Miguel Romanov subió al trono. Miremos el mapa. Antes de 1613, Moscú por un lado, Tartaria por otro, los Urales, el Volga, Siberia. Toda la lógica encaja. Si Pugachev exige las antiguas leyes, esto no es una revuelta campesina, es un intento de restaurar el orden anterior. Miremos la geografía. Opera precisamente en las zonas que en los mapas antiguos están marcadas como Tartaria. No se lanza hacia Moscú a cualquier precio. Mantiene el territorio. Se puede decir coincidencia. Pero Pugachev no tenía una multitud con orcas. Tenía un ejército, con armas, cohetes, artillería. Los cañones aparecieron muy pronto, antes de su primera gran victoria. ¿De dónde? La versión oficial, almacenes capturados, pero entonces deberían quedar rastros, registros, informes, documentos de pérdidas, y de nuevo, nada. Enero de 1775. Un nuevo golpe, esta vez a la memoria.
Catalina la Grande emite una orden para quemar los archivos de las ciudades de los Urales y el Volga. Registros parroquiales, documentos municipales, materiales que se remontan a cientos de años atrás. No unas pocas carpetas, capas enteras de historia. Un momento. ¿Por qué quemar archivos unos meses después de ejecutar al rebelde? Los papeles no se revelan. Los archivos se queman no por miedo al pasado, sino cuando ese pasado contiene información, derechos, contratos, registros, mapas, títulos de propiedad, legitimidad del poder, memoria de lo que hubo antes. Las ciudades que Pugachev controlaba, tomaba sus archivos una por una. Y ahora, cenizas. El patrón se vuelve evidente. Pugachev exige las antiguas leyes. Opera en territorios que en los mapas antiguos son Tartaria. Combate como un ejército organizado. Lo suprimen y a continuación lanzan una limpieza de la memoria. Cambios de nombre, unificación de documentos, reprogramación de topónimos. Como si no solo borraran la rebelión, borraran el marco mismo en el que esa rebelión podría verse de otra manera. El siglo XX, el año 1920. De las bibliotecas se retiran libros y mapas donde aparece Tartaria, bajo la formulación literatura ideológicamente dañina. La conexión lógica. Hay que retirar un mapa que ya tiene siglo y medio. ¿Qué tiene de peligroso? Esa es la lógica de esta historia. De la Biblioteca Lenin se retiraron 89 unidades. De las bibliotecas regionales y locales, mapas de Blau, Vitzen, enciclopedias estelares, atlas marítimos, banderas de Tartaria. Todo va a fondos reservados. Acceso solo con permiso especial. Lógico. Las bibliotecas realmente depuran material obsoleto. Pero, ¿por qué prohibir mencionar Tartaria en nuevas publicaciones? La formulación «teoría sobre estados inexistentes», las referencias de archivo existen. Verifíquenlo. Los años 1937 y 38. El Gran Terror. Entre los reprimidos, historiadores y arqueólogos que trabajaban en los Urales, Siberia y el Volga. Un arqueólogo encuentra en San Petersburgo construcciones de piedra. Publica un informe. Arrestado por agitación. Otro investiga los nombres de ríos y ciudades. Publica un trabajo sobre los cambios masivos de nombres tras 1770. Recibe condena, muere en el campo. 3 estudian el folclore siberiano. Leyendas sobre ciudades antiguas. Fusilados. ¿Ven cómo se forma el cuadro? Catalina tema los archivos de las ciudades. El poder soviético retira los mapas y destruye a los investigadores. La lógica es una sola. Esto no debe estar escrito de antemano. Hoy pregunten a la gente sobre Tartaria. La mayoría dirá, un bulo de Internet. Ninguna orden de confiscación. Por bulos no se persigue a arqueólogos. Y luego se vuelve aún más duro. El año 1953. Stalin muere. El deshielo. Empiezan a revelar algo. Pero no hay materiales sobre Tartaria. En 1954 se clasifican documentos sobre geografía y etnografía de Siberia de siglos anteriores, donde aparecen nombres inexistentes. Tartaria se menciona directamente. Clasificación para uso oficial. Un momento. El deshielo terminó. La lógica de la cadena. Esto es la descripción de un mapa. Muéstralo, ríete y cierra el tema. No. Clasificación secreta. El año 1974. Un arqueólogo encuentra en Tiumen un cimiento de piedra. Datación, siglo X. Escribe un informe a la Academia de Ciencias. La respuesta es seca. Tomado nota, publicación no es conveniente. No es conveniente y punto. Sin explicaciones. El informe queda en el archivo con clasificación. Ahora sumen la cadena. Archivos quemados. Mapas confiscados. Secreto prolongado. Prohibiciones de publicación. 4 épocas. El imperio, la URSS, el deshielo, el estancamiento. Los regímenes cambian. Las ideologías cambian. Una cosa permanece. El tema se oculta. El año 2015.
Un investigador publica en Internet una colección de mapas de los siglos XV al XVII. Unos meses después, su sitio web es bloqueado. ¿El motivo? Extremismo. Un mapa antiguo, material extremista. Va a juicio y pierde. La formulación. Estos materiales distorsionan los hechos históricos y pueden socavar la integridad territorial del país. Piénsenlo. Si Tartaria es simplemente una invención, ¿para qué bloquear sitios web? ¿Para qué involucrar tribunales y fondos reservados? Los bulos normalmente se ridiculizan y se olvidan. No se meten bajo llave. Las huellas físicas. Yacasia, complejo Sunduki, construcciones megalíticas, bloques de piedra de hasta 10 toneladas. Los bloques están tan perfectamente ajustados que no cabe la hoja de un cuchillo. Orientación. Exactamente según puntos astronómicos, equinoccios, solsticios. Es un observatorio astronómico en Siberia. La piedra está trabajada con precisión de grado. El análisis de radiocarbono de la capa cultural adyacente, 2000 a 1500 años atrás. Y surge la paradoja. Según la versión oficial, aquí vivían cazadores-recolectores con herramientas primitivas. Pero un sistema astronómicamente preciso no se crea por casualidad. El viento no alinea piedras con el sol. Hay un marco científico. El estudio de Vitaly Larichev, Instituto de Arqueología y Etnografía de la rama siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia. Trabajos de finales de los 90 y principios de los 2000. Interpreta el complejo como artificial, relacionado con la observación de ciclos celestes. Es decir, una cultura que tenía conocimientos y tradiciones de medición. Y aquí está la extraña coincidencia que los autores de estas investigaciones siempre subrayan. En los primeros mapas de Tartaria, en la zona de Jacasia, en esas mismas coordenadas, están marcados casualmente antiguos santuarios. Se puede decir casualidad. Pero las casualidades dejan de parecerlo cuando hay demasiadas. Arcaim, en los Urales del Sur. Planta circular con lógica astronómica en su base. Orientación solar, calendario incorporado. Geometría, matemáticas, cálculo. Las excavaciones comenzaron. Luego el territorio recibió un régimen de protección y las excavaciones se restringieron drásticamente. Oficialmente, por razones de conservación. Pero se conserva para estudiar y publicar. La llave no sale de la cerradura. Y de nuevo aparece el mismo patrón, megalitos y observatorios con un alto nivel de conocimiento. Mapas donde estos puntos están marcados como lugares significativos. Prohibiciones, restricciones, materiales que desaparecen. Las coincidencias son posibles, pero cuando el mismo esquema se repite muchas veces, empieza a aparecer un sistema. Reunamos todo y pongámoslo en orden. Primero, los mapas. Siglos XVI al XIX. Mercator, Bleu, Vitzen. En estos mapas, Tartaria aparece como un territorio enorme, desde los Urales hasta el Pacífico. 6.000 kilómetros, varios usos horarios. Luego, una ruptura brusca. El siglo XIX y ya no está. La desaparición está sincronizada en varias tradiciones europeas al mismo tiempo. Segundo, las enciclopedias. La Enciclopedia Británica de 1771. 6 páginas. Cultura, comercio, ciudades. Un volumen comparable al de los mayores imperios. Luego, una breve nota. Luego, nada. Tercero, la diplomacia. Los documentos vaticanos registran representantes papales en territorios que luego se declaran inexistentes. 100 años de informes, descripciones de ciudades y costumbres. Esto no es un registro accidental. Los legados trabajaban por protocolo, por sistema. Cuarto, el registro marítimo. El Atlas Marítimo Británico del siglo XVIII contiene la bandera de Tartaria entre las banderas de las potencias marítimas. Una bandera no es un elemento decorativo. Una bandera es un instrumento de identificación marítima. Eso significa
Existían barcos bajo esa bandera. ¿A dónde fueron cientos de barcos mercantes? No pueden simplemente disolverse. Deben quedar rastros, registros, pólizas de seguro, diarios de puerto. Y de nuevo, nada. Quinto, las huellas físicas. La Gran Muralla China, las troneras en ciertos tramos están orientadas hacia China. Kazán, cimientos 300 años más antiguos que la versión oficial. Tobolsk, los cimientos y materiales dan fechas anteriores a la fundación oficial. San Petersburgo, construcciones de piedra a profundidades incompatibles con las instalaciones del siglo XIX. Las fortalezas en Estrella de Siberia. La geometría y los ángulos son demasiado precisos para explicarlos con hachas en la taiga. Los megalitos de Yacasia. Bloques de varias toneladas, orientación astronómica, un nivel de conocimiento incompatible con la imagen de campamentos de cazadores. Sexto, la limpieza de la memoria. Tras Pugachev, cambios masivos de nombres y archivos municipales quemados. Luego, confiscación de libros y mapas de las bibliotecas, fondos reservados, prohibiciones de menciones en nuevas publicaciones. Luego, prohibiciones de publicar hallazgos. No es conveniente, para uso oficial. Distintas épocas, distintos regímenes. Una sola línea. No discutir, no pensar, no mostrar. Séptimo, los testigos. Los investigadores que encontraban anomalías perdían su trabajo, recibían condenas, a veces algo peor. No una sola vez y no en una sola década. Cuando se suma todo esto, ya es difícil decir, bueno, se olvidó. Bueno, quedó obsoleto. Bueno, errores de cartógrafos. 250 años de acciones sistemáticas. Reescritura de mapas, cambio de nombres de lugares, unificación de archivos, confiscación de literatura, prohibición de excavaciones, presión sobre investigadores. Esto no es caos, es un mecanismo que funciona según un mismo esquema. Se encuentra una anomalía en los cimientos. Los arqueólogos no tienen financiación, el área se cubre y se cierra. Si son simplemente errores del pasado, ¿por qué tanta nerviosidad? Tartaria es un tema que provoca una reacción nerviosa, desde prohibiciones hasta fondos reservados. En su base, ciudades, fortalezas, ingeniería y maestros que no encajan en la cronología escolar. ¿De dónde viene el nivel europeo de tecnología en Siberia? ¿Por qué el Vaticano mantenía correspondencia con un territorio que luego declaró inexistente? ¿Por qué los atlas marítimos registraban la bandera de un estado que no existía? Cada pregunta formulada en voz alta es una pequeña grieta en el muro del silencio. Los documentos existen. Los archivos están abiertos. Las excavaciones continúan. El pasado no desaparece. Solo queda la versión oficial. Verifiquen. Debatan. Busquen fuentes. Excaven más profundo. La historia no es una sentencia. Es un caso sin cerrar. Y cuanta más gente haga preguntas, menos puntos ciegos quedarán. Si quieren seguir investigando, suscríbanse al canal. Aquí hay muchos materiales donde las versiones oficiales se enfrentan con lo que realmente está documentado. Escriban en los comentarios qué les pareció más convincente y qué les resultó discutible. Compartan el vídeo. El algoritmo depende de ustedes. Seguimos investigando juntos.